Hola, ¿cómo están? Siguiendo con la preparación a esta importante investigación eh, en educación para la capacitación en competencias digitales para administradores de empresas en el programa G-Leaders de la Universidad de Antioquia en el campus Caucasia. Bueno, seguimos con la lectura al décimo referente que es Londoño y Restrepo 2021, desafíos socioeconómicos de los estudiantes universitarios en el acceso a la educación digital. Esos desafíos socioeconómicos de los estudiantes universitarios en el acceso a la educación digital. Desafíos pues en esa que presenta esta educación digital tan necesaria que queremos afrontar en este trabajo. Entonces, desafíos y tendencias del siglo XXI en la educación superior. Es de Jason Andrew Berneit y de la Corporación Universitaria Minuto de Dios eh, y de Javier Andrés Vargas Guativa de la Universidad de los Llanos en Colombia y fue aprobado el 17 de mayo del 2020. Y en su resumen nos dice que el artículo sintetiza un estudio exploratorio de las tendencias y desafíos de los sistemas educativos en el contexto de la cuarta revolución industrial. En este caso, para la lectura de este, creo que, vamos a ver, Londoño. Entonces, el artículo sintetiza un estudio exploratorio de las tendencias y desafíos de los sistemas educativos en el contexto de la cuarta revolución industrial. Entonces, desafíos de los sistemas educativos, nosotros queremos ver, bueno, pues qué esos desafíos hay en esos sistemas educativos cuando queremos eh, pues acceder a la cuarta revolución industrial. El propósito es analizar los avances y transformaciones que ha atravesado la educación para la formación de competencias digitales y cómo afrontar las demandas de la sociedad hoy en día por este motivo, al contrastar los diferentes enfoques y posicionamientos donde se apunta a generar respuestas a una sociedad plural, diversa y globalizada por los constantes cambios y tensiones sociales, entre otras. La metodología utilizada es la de revisión documental sistemática, teniendo en cuenta criterios de inclusión y exclusión a través de matrices y heurísticas para el análisis de la información consultada. Los hallazgos encontrados arrojan que en diferentes contextos internacionales y nacionales están transformando sus desarrollos tecnológicos y de competitividad académica y laboral, potenciando las competencias así como mecanismos participativos de las escuelas y de empresas, cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible. Como conclusión es importante optimizar estas competencias en los docentes para acrecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de los diferentes niveles académicos formativos, principalmente en el uso de las tecnologías de la información e innovación en el aula y fuera de ella. Entonces se han encontrado pues hallazgos en diferentes contextos internacionales y nacionales, transformando sus desarrollos tecnológicos y de competitividad académica y laboral, potenciando las competencias, así como mecanismos participativos de las escuelas y empresas. Entonces se busca es transformar eh, esas habilidades que hagan más competitivos a los estudiantes, mmm, que tengan mayores competitividades académicas y laborales al adquirir habilidades digitales. Las palabras claves son tendencias educativas, retos, sistemas educativos, educación 4.0, tecnología y educación superior. Entonces aquí sería tendencias educativas, aquí sería educación 4.0, tecnología, y aquí que aquí te molesta puertecita, estás como que como que no me articula bien ahí. Retos de los sistemas educativos, educación 4.0 y tecnología. Aquí el abstract y
facilitar la lectura y la preparación. Que te moleste. Y ya como introducción, el autor empieza diciendo que qué está pasando en el siglo XXI en el mundo. La situación mundial que se vive hoy en día en factores económicos, políticos, ambientales y sociales ha contribuido a reflexionar de cuáles son los aportes y las necesidades reales que la sociedad viene presentando. A raíz del COVID-19 se ha podido evidenciar que de un día a otro la vida modifica la realidad y que no se está preparado para una adopción de este tipo de situaciones. Un factor que lo demuestra es la educación que ha estado en el transcurso de la historia del hombre evolucionando con él y para él, pero sí atiende las necesidades actuales. Entonces, en el estilo de la vida actual, la tecnología ha tenido un papel protagónico en la evolución porque facilita las tareas diarias de los seres humanos. Además, ha contribuido en ramas como la educación directa e indirectamente, compartiendo conocimientos los cuales hoy hacen una civilización del conocimiento. García en 2019. Entonces, es un estilo de vida, en el estilo de vida actual, la tecnología ha tenido un papel protagónico en la evolución porque facilita las tareas diarias de los seres humanos. Del mismo modo, esta civilización de conocimiento requiere que la tecnología sea un medio activo que genere interacción entre las personas, sus conocimientos y un sistema educativo que maneje y oriente las acciones pedagógicas de manera formal e informal. En cierto sentido, la educación es un paso a paso donde se tiene que cursar preescolar, básica primaria y secundaria, educación media y superior, y en cada una de esas etapas se prioriza la búsqueda de conocimientos específicos y generales, pero con la diferencia que en el siglo XXI la información está a un clic de distancia. Eso nos lo dice Comte y Sánchez en 2019. Por ende, en la educación superior existen metas, propósitos y necesidades diferentes en cada siglo o tiempo, como lo es en el siglo XXI, en el cual los procesos educativos tienen que ser y hacerse de forma analítica, crítica y reflexiva, teniendo en cuenta que la educación es un paradigma. Eso nos lo afirma Severia en 2017, que refiere que un paradigma es un patrón, un modelo o algo que está en lugar de otra cosa. Cuando se aborda el proceso de educación superior, se piensa en estudiar una carrera profesional durante 5 años o tal vez más, graduarse y volverse profesional, pero ¿qué tan bien preparados salen los profesionales para asumir los retos que hay en las sociedades? A eso va nuestra investigación, en que salgan, ojalá, mejor preparados. En ese sentido, la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fomenta en una concepción integral de la persona humana y de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Departamento Administrativo Nacional DANE 2019. Pero es diferente cuando se habla en educación para el siglo XXI. ¿Por qué? Porque se está disertando acerca de las necesidades actuales y ese es un propósito y ese es el propósito y el reto que tiene la educación hoy en día. Antes, las personas tenían que acoplarse a los sistemas, formas y estructuras macro y micro de la educación. Ahora la educación se tiene que acoplar a ellas. Entonces, antes las personas tenían que acoplarse a los sistemas, formas, estructuras macro y micro. Pero ahora la educación tiene que acoplarse a las personas. En concordancia con lo anterior, mmm, la educación de antes necesitaba algunos factores para el funcionamiento, como currículos rígidos, maestros estrictos, estudiantes callados, entre otros. El punto es que ahora se necesita lo contrario, en especial los estudiantes, quienes hoy en día ya no son como eran, son dinámicos, más no pasivos. Ramírez Montoya y García
Peñalvo en 2017, y bajo esta premisa, los alumnos representan el centro de la educación, motivados por la búsqueda de conocimiento y, lo más importante, que sea una pasión que permita desde su accionar transformaciones sociales. A ese propósito se suma la idea de que la educación no puede estar al margen de las emociones. El recurso humano que integra el sistema educativo son seres humanos los cuales tienen sentimientos y personalidades diferentes, lo cual conlleva a que un proceso como el educativo o laboral no sea ajeno a sus emociones, retrocediendo en el tiempo. eh, la educación de antes tomaba mucha importancia al aprendizaje memorístico. No quiere decir que sea malo, solo que en la actualidad ese método de aprendizaje no es efectivo. Claro, es usado en los colegios y universidades actualmente, pero en la educación del siglo XXI se le apuesta a un aprendizaje permanente. Escorcia y Barros 2020, un aprendizaje permanente. Asimismo, respecto a la edad en los sistemas educativos, es necesario analizar que las nuevas generaciones buscan currículos flexibles que les permitan aprender a lo largo de la vida, abandonando o desertando de los currículos rígidos y clásicos. Eso no lo dice Morales y otros en 2020. Lo anterior no quiere decir no quiere decir que porque no se es joven, porque no se es joven no puede seguir estudiando. Al contrario, el sistema educativo actual permite educarse sin límites de ingreso. Lo difícil es adaptarse al proceso, pero no es imposible. Ahora bien, la tecnología también tiene un contenido inclusivo que en teoría debería ser para todo el mundo. Aún no lo es, pero la idea es que con las investigaciones y aportes sea para todos. Eh, Esos espacios, aunque no sean 100% eficaces en este tema, los ha generado y muchas personas se han beneficiado utilizando como medio para aprender o enseñar por autonomía u orientación. Desde los espacios educativos se ha puesto de moda las dinámicas para aprender. Se piensa en qué manera, mm, en qué manera el aprendizaje puede ser significativo, duradero y atractivo para los estudiantes. Esto lo establece Briceño y otros en 2020. En este orden de ideas, el docente es la mente maestra que genera estas didácticas para suplir las necesidades del siglo XXI. No solamente se debe ver como el profesor o facilitador del conocimiento lo hace. Bueno, no solamente se debe ver cómo el profesor o facilitador del conocimiento lo hace, sino que desde la educación superior, los estudiantes con mejor manejo de lo digital sean partícipes de su creación y difusión. De lo anterior, aquí miremos, aquí me pareció. Desde los espacios educativos se han puesto de moda las dinámicas para aprender. Se piensa en qué manera, o de qué manera, diría yo, el aprendizaje puede ser significativo. De qué manera el aprendizaje puede ser significativo, duradero y atractivo para el estudiante. En este orden de ideas, el docente es la mente maestra que genera estas didácticas para suplir las necesidades del siglo XXI. No solamente se debe ver como el profesor o facilitador del conocimiento, sino que desde la educación superior, los estudiantes con mejor manejo de lo digital sean partícipes eh, de su creación y difusión. De lo anterior resulta la incorporación de técnicas como la gamificación, que permite el uso de estímulos mediante premios y puntajes, de tal forma que se desarrollen juegos como actividad didáctica, la cual facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje. Adicionalmente se logra cambio del comportamiento, así como se promueve el aprender haciendo o el learning budding o budding o biding.
o Baidun. Este Learning Baidun, bueno, quisiera como ver la pronunciación de él para adecuarme a este término. Y vemos acá, él nos dice que lo pronunciamos como Learning by doing. learning by doing. Learning by doing. Learning by doing. Haciendo. Learning by doing. Learning by doing. Learning by doing. Y aquí, entonces, en definitiva, lo que nos propone es que se resalta la incorporación de técnicas como la gamificación, que permite el uso de estímulos mediante premios y puntajes, de tal forma que se desarrollen juegos como actividad didáctica, la cual facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje. Adicionalmente, se logra cambio de comportamiento, así como se promueve el aprender haciendo o learning by doing, Ortiz Colon, Jordan y Agredal en 2018. Así, la educación y la tecnología se han unido y creado didácticas que motivan el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación tiempo atrás no veía la motivación como un factor importante de sus estudiantes, por lo cual las didácticas de enseñanza se basaban en recompensas como puntos positivos y negativos, y ahora se habla de la gamificación. Cuando se habla del proceso de enseñanza, se quiere motivar al estudiante a aprender. Pero, ¿cómo se motiva a un estudiante? La gamificación utiliza la tecnología como estrategia para captar la atención, lo cual induce a un aprendizaje significativo. Los jóvenes del siglo XXI tienen un dispositivo móvil en el cual les permite el acceso al mundo virtual. Entonces, ¿por qué no utilizarlo en clase? Como ejemplo, en muchas ocasiones los docentes antes de iniciar sus clases les piden a los estudiantes que apaguen o pongan en silencio sus celulares. Muchos lo hacen y otros no. ¿No sería más útil, más fácil decirles que saquen sus celulares y entren en el espacio virtual para dar inicio a la clase? Al respecto, sostiene Colomé en 2019 que el creciente desarrollo de contenidos digitales formativos provocó la búsqueda de soluciones para una reutilización e intercambio entre profesionales de la enseñanza. A mí me parece que es excelente si eso se pudiera tratar de buscar cómo introducir el uso del celular eh, como partícipe de, en este espacio de aprendizaje en el aula. Dentro de este contexto, se diferencian dos términos los cuales aportan significativamente a la conceptualización de la educación superior en el siglo XXI y su articulación con la tecnología. Estos nacen como la iniciativa del objetivo social en compartir y reutilizar el conocimiento. El primero es OA, que significa objeto de aprendizaje, al construir una valiosa posibilidad de equidad y justicia social a través del acceso, aplicación y generación del conocimiento. Eso es de Colomé en 2019. Y el segundo es REA, que expresa recursos educativos abiertos, es decir, cursos completos, cursos y contenidos abiertos, módulos educativos, libros de texto, videos, pruebas y evaluaciones, herramientas de software de código abierto y cualquier otra herramienta y material utilizado para apoyar la enseñanza o el aprendizaje. En la misma línea, los OA y los REA son componentes de la tecnología de la información. Entonces aquí resaltemos. Estos nacen como iniciativa del objetivo social en compartir y reutilizar el conocimiento. El primero es OA, que significa objeto de aprendizaje, al construir una valiosa posibilidad de equidad y justicia social a través del acceso, aplicación y generación de conocimiento. Entonces, aplicación y generación de conocimiento. Eso es el objeto de aprendizaje de Colomé en 2019. Y el segundo es REA, que expresa recursos educativos abiertos, es decir, cursos completos, cursos y contenidos abiertos, módulos educativos, cursos completos, cursos y contenidos abiertos, módulos educativos, libros de texto, videos, pruebas y evaluaciones, herramientas de software de código abierto y cualquier otra herramienta y material utilizado para apoyar la enseñanza o el aprendizaje. Entonces nosotros creamos mucho REA. Yo a través de GitHub lo hago y a través de YouTube.
para crear efectivamente videos. Los libros de texto los dejo con hipervínculo a los cuadernos Júpiter. Los módulos educativos los genero, por ejemplo, para enseñanza de Python o un módulo educativo para integración numérica, como estoy haciendo en este semestre. En la misma línea, los OA, objetos de aprendizaje, y los REA, o recursos educativos abiertos, REA, recursos educativos abiertos, y OA, objetos de aprendizaje, son componentes de las tecnologías de la información y la comunicación, o TIC, tecnologías de la información y comunicación. Entonces hasta aquí tenemos los OA, los REA y las TIC. OA, objetos de aprendizaje; REA, recursos, eh, recursos, aquí recordemos, recursos educativos abiertos; REA, recursos educativos abiertos. Nosotros lo utilizamos abiertos al utilizar Python y cuadernos Jupyter y archivos Markdown, toda tecnología abierta. Entonces, en la misma línea, los OA, objetos de aprendizaje, y los REA, recursos educativos abiertos, son componentes de las tecnologías de la información y la comunicación, o TIC, los cuales son analizados por docentes para ver cómo optimizar todo lo que son recursos educativos en beneficio de la enseñanza, aprendizaje. Como ya se mencionó, su objetivo es compartir el conocimiento desde la digitalización, pero muchos de esos son olvidados. Entonces, es que estos objetos de aprendizaje y los recursos de enseñanza abierta o de educación abierta, entonces aquí otra vez los objetos de aprendizaje y los recursos educativos abiertos, pues van de la mano de la digitalización. Las características de la reutilización van enfocadas a usar esas plataformas de enseñanza en diferentes contextos, con o sin modificaciones y con oportunidad de ser parte de algo educativamente hablando. Estos son programas 2.0 con una diferencia en especial. Los recursos de educación abierta son creados con licencias libres, en tanto que los OA, objetos de aprendizaje, no lo son. Eso lo dice Barguayas y Bravo en 2020. Esos objetos entonces de aprendizaje a veces no son abiertos. Eh, al construir una valiosa posibilidad de equidad y justicia social a través del acceso, aplicación y generación de conocimiento. Y aquí, de igual manera, los docentes en el siglo XX y XXI han tenido que adaptarse a los grandes cambios que ha traído la tecnología. En cambio, los estudiantes de estos mismos siglos han nacido y crecido con ella, por ello tienen un mejor manejo e interacción de la misma. La educación en los colegios se ha ido adaptando paulatinamente, pero en las universidades el docente debe ser competente en esta área, pero realmente utiliza esa competencia tecnológica para su clase. Los avances en la tecnología para la educación superior han resultado ser bien aceptados, y estos recursos facilitan las formas de enseñar y dinamizan las formas de aprender, lo que genera grandes contribuciones para las sociedades, así como el mundo entero. Eso lo dice Hernández y Martínez en 2019. Emplear un recurso digital tiene dos significados especiales. No es lo mismo que el docente lo utilice a que el estudiante pueda ser quien interactúe con él. Son sensaciones diferentes, pero tienen una misma finalidad: que él aprenda bajo las nuevas dinámicas del siglo XXI. Entonces, emplear un recurso digital tiene dos significados especiales. No es lo mismo que el docente lo utilice a que el estudiante pueda ser quien interactúe con él. Son sensaciones diferentes, pero tienen una misma finalidad: que él aprenda bajo las mismas dinámicas del siglo XXI. La tecnología tiene efectos en la educación inclusiva, en el proceso de enseñanza-aprendizaje con alumnos con necesidades educativas especiales, y en ese sentido las TIC también han aportado a la educación especial y genera oportunidades de cambio tanto para el estudiante como docente, así en la sociedad. Eh, hoy, hoy en día la educación remota ha tomado un papel preponderante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y a su vez se ha convertido en una necesidad educativa por los diferentes motivos sociales, culturales y de logística. Ante ello, Peinado
Prendes y Sánchez en 2019 la definen como aquello que tradicionalmente se hace en la clase, se hace ahora en casa, y aquello que tradicionalmente es hecho como deberes es ahora completado en clase. Esto hace mucha alusión al aprendizaje invertido o flip learning. Entonces ya se puede hacer en casa la revisión de contenidos y ya se puede hacer o completar en clase los problemas que requieren un nivel, eh, actividades cognitivas más complejas. Todo lo anterior son formas diferentes de hacer un proceso de educación dirigido a la mejor manera de aprender y enseñar con un orden específico de presentación de la materia. Se organizan los temas de consulta, estudian individual en casa, resuelven dudas en clase, hacen trabajos en clase y se evalúa el proceso. Suena muy interesante esta estrategia, pero ¿no cree que es mejor probarla? Sería realmente emocionante que todos los estudiantes se interesen por su propio conocimiento. No se afirma que no lo hagan, solo que hace falta un poco de motivación en la educación escolar y superior. Peinado y otros en 2019 manifiestan que a través de dichas estrategias se confirman aumento de la colaboración entre los alumnos, una mejora del ambiente de trabajo, aclarando que es más reflejado, una participación más activa de los alumnos en el aprendizaje, mayor nivel de responsabilidad y mayor interacción con el profesor. La educación superior ha tenido que pasar por momentos históricos en los cuales se ha tenido que reinventar para abarcar las necesidades sociales. En este sentido, Valdés sostienen y otros en 2019, que la planificación es la actividad intelectual que consiste eh, en pensar hoy lo que se tiene que hacer en el futuro y es cada vez más necesario ante la rapidez en el acontecer de los fenómenos económicos, políticos, sociales y tecnológicos. Las instituciones de educación superior en el mundo son muchas y con diferentes enfoques, pero sería oportuno que se unieran en pro de investigar, mejorar e implementar recursos digitales de acceso libre para aportar a la enseñanza apostándole a la tecnología, de acuerdo con Paredes, Chacín, Inciarte y Wallace Peñalosa en 2020. Entonces, definitivamente el utilizar Python, el utilizar GitHub, el utilizar el lenguaje R y las librerías asociadas a estos lenguajes de programación, pues están contribuyendo efectivamente a esta educación superior con, con diferentes enfoques, donde es oportuno que se unan en pro de investigar, mejorar e implementar recursos digitales que sean de acceso libre. Recursos digitales que sean de acceso libre para aportar a la enseñanza apostándole a la tecnología. Y también se evidencia que hay otras formas de hacer la educación, como la anteriormente vista, presencial, y la que ahora se tratará, que es la mixta, la cual permite al estudiante superarse en más de un aspecto. Según Valdés y otros en 2019, la modalidad mixta se enfoca en personas que trabajan pero que no pudieron realizar los estudios profesionales. Las clases de esta modalidad se llevan a cabo los días sábados y entre semana los estudiantes desarrollan actividades en la plataforma. Por último, la gamificación en el siglo XXI se ha utilizado de forma activa, puesto que se permite como estrategia adecuar al contexto educativo con el propósito de aprender. Eh, Acerca de esta, la definición más simple se puede indicar como el uso de las mecánicas de juego en ambientes y entornos ajenos al juego, siendo una parte integradora en las TIC. La gamificación es utilizar mecánicas asociadas al videojuego para presentar al alumno una serie de retos de aprendizaje eh, que cuando las hayas cumplido les generará una recompensa a corto plazo. Hubo una recompensa, yo creo que eso no lo he implementado yo, la gamificación en mi enseñanza, pero trataré de hacerlo gracias a las inteligencias artificiales y a los software que utilizo, como son Python
R y los cuadernos Júpiter y los archivos .md o Markdown. A tenor de lo antes expuesto, el objetivo del presente estudio consiste en analizar los avances y transformaciones que ha atravesado la educación para la formación de competencias digitales y cómo afrontar las demandas de la sociedad hoy en día. Por tal motivo, al contrarrestar los diferentes enfoques y posicionamientos donde se apunta a generar respuestas a una sociedad plural, diversa y globalizada por los constantes cambios y tensiones sociales, entre otros. La metodología desarrollada para la investigación se aplicó a partir del análisis documental, sistemático, desde los referentes conceptuales y epistemológicos del objeto de estudio, en donde resurgen las categorías articuladas en la fase de desarrollo heurística de Betacore en 2020. Para el desarrollo de la presente fase se implementó una guía la cual permite ubicar los pasos y acciones. La misma emplea protocolos de búsqueda y revisión de fuentes de información. El primero estructura 5 elementos: idioma de las fuentes, línea de tiempo, palabras claves, artículos relacionados, metodología de estudio. Y por otro lado, el segundo protocolo configura 4 elementos: criterios de revisión, criterios de exclusión, criterios de inclusión y estrategias de extracción de datos. Aquí ya viene con un cuadro 1, guía de desarrollo de la fase heurística, palabras claves, y creo que esta parte podemos como quitarle esta partecita. Y aquí ya nos sigue diciendo que de igual manera, en cuanto al protocolo de revisión de fuentes de información, se tiene que dentro de los criterios o normas de revisión se encuentra la realización del rastreo documental de la existencia de trabajos similares al objeto de estudio, problemas de investigación, objetivo y documentos institucionales, línea de tiempo ajustada, referentes en el contexto sociocultural, trabajos investigativos publicados en revistas indexadas y científicas debidamente arbitradas y especializadas, y efectuar lectura del resumen e introducción como estrategia de inclusión y exclusión preliminar. Entonces aquí, bueno, está como mostrándonos cómo estos autores, pues hicieron una revisión de cómo educar para el desarrollo de habilidades digitales en educación superior con la técnica de gamificación, haciendo una revisión documental para encontrar los artículos que estuvieran más de acuerdo con su propuesta. Aquí en el cuadro 2, lo que te moleste ya, análisis de matriz de análisis documental y sistémico. Aquí le quitamos aquí esta partecita. Y tendencias en la innovación educativa en los contextos sociales, análisis del mapeo de literatura. Aquí ya le quitamos esta parte también. Aquí identificar, mapeo sistémico, entonces como muchas referencias. Yo creo que le podemos quitar este parrafito que tiene que ver con la tabla. Y aquí ya, bueno, nos habla de Google Académico, Real y otras formas de hacer revisión documental. Y aquí nos habla de tendencias en educación superior, según Linares, en Argentina, Chile y México, analizar la situación de la educación en Argentina. Y aquí en Villanueva, modelo extraordinario de calidad en educación superior. Esta también le quitamos esta parte. Y bueno, es un cuadro bastante grande. Y aquí lo que se puede, elaboración propia, y aquí lo que se puede evidenciar. Y quitamos esta parte. Eh, entonces aquí nos termina diciendo que
se puede evidenciar que la innovación educativa es importante para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para eso es necesario entender el mundo digital, el cual posee diferentes características y además es cambiante. A mí me ha tocado pues cada día también tratar de entenderlo y afrontar las dificultades que él presenta. Esta comprensión de los diferentes aprendizajes actuales de la sociedad se presenta en diversos entornos. Aquí le pongo un poquito más de tamaño, cerramos esta parte para visualizar mejor y aquí esta comprensión de los diferentes aprendizajes actuales de la sociedad se presenta en diversos entornos. A partir de lo anterior, se hace necesario un docente integral que aporte diferentes herramientas al estudiante, con lo cual la pedagogía es entonces uno de los elementos que permite atender las diferencias y necesidades del estudiante. La transformación se da en el proceso educativo, pero la misma debe tener en cuenta el ser humano y su esencia, tal como lo proponen Del Arco, Flores y Silva, quienes valoran muy positivamente la oportunidad de integrar las tecnologías y la posibilidad de desarrollar competencias aplicables en diferentes contextos profesionales. Sin embargo, no creen que las TIC sean el elemento clave y único para facilitar los aprendizajes. Por ende, el maestro es aquel que puede diseñar y asumir un nivel de conocimiento y apropiación de la herramienta tecnológica y de calidad, es decir, que aunque no se debe dejar de lado el estudiante y sus conocimientos, es aquel que orienta en el uso adecuado de las estrategias de transformación, pero eso se da en una constante formación y actualización de lo que va surgiendo en la sociedad. Se trata de estar a la par con el mundo cambiante para así generar estrategias reales de cambios significativos en cuanto a las motivaciones y emociones extrínsecas de los estudiantes. Bueno, y ya aquí en el siguiente video pues seguiremos con esta otra parte del artículo que es bastante completa. Aquí son las referencias que utilizó, las referencias bibliográficas. Pongámosle como doble numeral para resaltarla. Aquí utilizó a Briceño en modelos de gestión educativa para programas de modalidad virtual y aprendizaje. Todos autores que estén de acuerdo con nuevas tendencias en educación superior, tendencias y desafíos, lo que nos fundamenta el trabajo que estamos haciendo con los estudiantes en educación superior para desarrollo de habilidades digitales. Y aquí finalmente dice despertar el emprendimiento con sentido de responsabilidad social en la comunidad educativa puede desembarcar en un país un desarrollo cultural, un social, económico y político que a su vez adhiere consecuencias positivas hacia la nación, llevándola a una constante evolución y transformación de sus sistemas legislativos y gubernamentales, optimizando el desarrollo crítico social del mismo. Entonces, despertar el emprendimiento con sentido de responsabilidad social en la comunidad educativa puede desembarcar en un país, en, puede desembarcar en un país, eh, en un desarrollo cultural, social, económico y político, que a su vez adhiere consecuencias positivas hacia la nación, llevándola a la constante evolución y transformación de sus sistemas legislativos y gubernamentales, optimizando el desarrollo crítico del mismo. Nos da una muy buena presentación fundamentada para nuestro trabajo que les presento acá, que busca eh, este desarrollo aquí de habilidades digitales en los profesionales de administración de empresas, casos de líderes UDEA Caucasia. Desarrollo de habilidades digitales en los profesionales de administración de empresas, casos de líderes UDEA Caucasia. Muchas gracias.